Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books, y en el vídeo de hoy toca hablar de terror cósmico. Como ya sabéis, hace unos cuantos vídeos os compartí unas recomendaciones de novelas sobre cultos y sectas, y en el último directo que hicimos en el canal salió recurrentemente el tema del terror cósmico, así que me comprometí a traeros un vídeo con recomendaciones y eso es lo que vamos a hacer hoy. Os aviso de dos cosas. Vamos a dejar de lado a Lovecraft, porque todos conocemos a Lovecraft. Al final es gracias a él que este género se popularizó tanto. Es todo un referente, desde luego. Y también os aviso de que no voy a enseñaros ningún libro, porque como ya os he dicho muchas veces, hasta que me mude, mis estanterías son absoluto caos. Así que voy a ir poniéndoos las fotos por aquí de los libros, porque no me apetecía desastrar todo el cuarto para buscar los libros. Lo siento, pero es lo que hay. Acostumbraos y espero que esto dure poco. Bueno, pues tal y como os he dicho, hoy vamos a hablar de terror cósmico. Creo que voy a hacer tres grupitos de recomendaciones. En primer lugar, quería hablaros de algunas novelas o antologías de relatos de antecesores o coetáneos a Lovecraft. Luego quería hablaros de novelas de terror cósmico contemporáneas y luego quería recomendaros algunas antologías también de terror cósmico, así que vamos allá por los antecesores y coetáneos. En primer lugar está La casa en el confín de la tierra de William Hope Hodgson. Esta novela es anterior a Lovecraft y estoy bastante segura de que le sirvió como inspiración. Yo no voy a mentiros. Me acuerdo perfectamente del momento en el que la leí por primera vez y estoy bastante segura de que la voy a releer muy pronto, porque era cuando yo trabajaba en el ayuntamiento y leía en el transcurso del metro. Me salté como 3 o 4 paradas. Obviamente llegué tarde, pero es que me metí totalmente en la historia y os juro que no, era como si no estuviera en el metro. Vale, esta novela es terror cósmico, pero es bastante distinto a Lovecraft. Es una novela con criaturas que vienen del espacio exterior, podríamos decir, pero son muy distintas de todo este lore, de toda esta mitología lovecraftiana. En ella nos encontramos con dos jóvenes que están de vacaciones de pesca y se encuentran lo que parecen ser las ruinas de una casa que se ha quemado hasta sus cimientos, y entre las ruinas se encuentran un diario de las vivencias de los últimos días del antiguo propietario, y es este diario en el que nos vamos a sumergir al 100% en el terror cósmico de esta novela, que a mí, no lo sé, la verdad es que me fascinó. Tengo que releerla para asegurarme de que, en fin, con el bagaje lector que tengo ahora, de que me impactaría tanto como lo hizo en aquel momento. Porque bueno, ya sabéis que con la novela de Percy Shelley, con Zastrozzi, desde luego que esta segunda lectura me decepcionó. En este caso estoy bastante convencida de que me va a gustar, porque la impresión que me causó fue increíble. O sea, la impresión que me causó este libro fue comparable a la impresión que me causó El pozo y el péndulo de Edgar Allan Poe la primera vez que lo leí. Se nota que es anterior a Lovecraft, se nota que el imaginativo este de las criaturas lovecraftianas, de todo el ciclo de los mitos de Cthulhu, pues se creó después. Si lo habéis leído entenderéis por qué estoy hablando de esto, pero es una locura de historia y si tenéis la oportunidad os la recomiendo mucho. Y ahora quería recomendaros dos antologías de relatos de es coetáneo a Lovecraft, creo, o un poquito posterior a él. Y os estoy hablando de Algernon Blackwood. Algernon Blackwood escribía terror cósmico y tiene algunos relatos que son increíbles. En este caso voy a recomendaros dos antologías, las dos están disponibles en Valdemar. No lo he dicho antes, pero La casa en el confín de la tierra creo que está disponible en Valdemar y creo que Plutón también la tiene. Volviendo a Algernon Blackwood, tenemos El Wendigo y otros relatos. Es una antología en la que pues yo considero que están los relatos más importantes del autor. Tenemos El Wendigo, que está bien, y tenemos Los sauces, que a mí personalmente me parece muchísimo mejor. Ese relato, increíble, de verdad, me encantó. Son relatos bastante largos, pero se hacen súper amenos. Tanto El Wendigo como Los sauces me parecen dos obras clave para entender a Blackwood. Y la otra antología que os recomiendo, que a mí me fascinó, es John Silence, investigador del oculto, que esta novela es predecesora para obras de ficción más actuales como Supernatural o como Expediente X. John Silence es un investigador del oculto
Él tiene ciertas habilidades psíquicas especiales y bueno, las utiliza en sus investigaciones. Y en esta antología lo que nos encontramos son distintos casos en los que él participa. Algunos de ellos no tienen relación con el terror cósmico, pero hay otros cuantos que sí. Y me encantó esta antología, estuvo en mi top de mejores lecturas del año pasado, así que desde luego que os recomiendo muchísimo que si no habéis leído a Blackwood, lo hagáis, porque os aseguro que no os va a decepcionar. Y bueno, ahora vamos a pasar a novelas contemporáneas que tienen terror cósmico. Voy a empezar, como no puede ser de otra forma, por Ascensión de Nicholas Vinch. Esta novela la leí el año pasado y también estuvo en mi top de mejores lecturas. Y es que es como una especie de, podríamos decir, un retelling de En las montañas de la locura. Aunque no sé si sería el término correcto. Desde luego que si es un retelling, para mí es el mejor retelling que se ha escrito nunca. A mí esta novela me encantó. Por cierto, la tenéis disponible para escuchar en Podimo y como siempre os dejo el enlace a Podimo aquí debajo. Hay bastantes de las recomendaciones que os voy a hacer que las podéis encontrar en Podimo. La cuestión es que cuenta una historia muy parecida a En las montañas de la locura, pero haciendo los cambios necesarios como para que no se quede en un simple retelling, sino que acabe contando una historia propia. Esta novela está contada a forma de cartas que nuestro narrador envía a su sobrina y estas cartas acaban publicadas en un libro. Este hombre era científico y lo llaman para participar en una expedición porque ha surgido de repente en mitad del océano una montaña mucho más alta que el Everest. Ha habido una primera expedición que ha resultado fallida y en esta segunda expedición van a ir algunos científicos de distintos campos con algunos militares. Y conforme suban van a empezar a darse cuenta de que hay algo que no está bien y que lo único que pueden hacer para sobrevivir es seguir ascendiendo. A mí me encantó, de verdad, o sea, el efecto, ¿no? La sensación que deja esta novela es muy parecida a En las montañas de la locura y me parece que conseguir eso no es fácil porque, bueno, esto ya os lo dije en el directo, pero imaginad la época en la que se publicó En las montañas de la locura, en la que, bueno, Lovecraft utilizó todos estos términos técnicos y científicos y no había forma de que la gente de a pie pudiera comprobar qué hay en el Polo Norte, porque no existía Google Earth, que nosotros podemos meternos en Google y mirar. No sé, la sensación que se te queda al leer este libro es parecida, porque además está escrito a forma de cartas y tiene muchísimo esta esencia de una película de metraje encontrado, pero con un libro. Me encantó y desde luego que lo recomiendo mucho. Y tal y como os he dicho, da una vuelta de tuerca al relato de Lovecraft y lo crea, no sé, crea como una historia con entidad propia, pero con una clarísima influencia en este relato. A mí, de todas las que os voy a recomendar, creo que es la que más me gusta, así que si no sabéis por cuál empezar, esta es. Hay dos novelas de Emilio Bueso que encajan perfectamente en esta categoría, por lo menos de las que yo he leído. La primera es Naturaleza Muerta, ya tiene reseña en el canal, como ya os he dicho, pues bueno, como siempre las tendréis por aquí enlazadas, las reseñas. Y esta a mí me encantó porque tiene influencias en Lovecraft, tiene influencias en Bram Stoker, tiene influencias de Stephen King y además sucede en mi ciudad, sucede en Valencia y a mí eso me pareció fascinante. Vemos en esta novela el mito, ¿no? de Vermis Mysteris, del gusano blanco. Nuestra protagonista es una chica que está sobrepasada por la vida adulta, la comprendo perfectamente, y que decide pues aislarse del mundo y se va a una finca de estas que hay por la zona de la Albufera. Lo que pasa es que sus vecinos, capitaneados por un ruso, empiezan a comportarse de forma extraña y ella pronto va a empezar a sospechar que forman parte de una secta que no tiene precisamente intenciones puras para con la humanidad. Es una novela que a mí me encantó cómo está escrita, cómo está narrada. Sé que es el problema que le vio mucha gente. A mí la forma de narrar de nuestra protagonista me encantó. Y el hecho de que los gatos tuvieran ese protagonismo casi que narrativo también fue otro componente que me encantó. Y yo la recomiendo. Eso sí, os digo que es una novela polarizada, así que hay gente a la que no le ha gustado. A mí me pareció una auténtica joya. Y la otra novela de Emilio Bueso que quería recomendaros es Extraños Eones. Creo que esta es una de sus novelas más conocidas y bebe 100% en este caso de la mitología lovecraftiana. Tenemos hasta los mismos nombres de algunos de los dioses. Tenemos a Azathoth, a Nyarlathotep y demás. La cuestión es que esta novela sucede en el cementerio más grande del mundo, que es el Arafa, que está en el Cairo. Y bueno, ese lugar no solamente es un cementerio, también es el lugar en el que viven las personas más pobres y marginadas de la capital de Egipto. Y nuestros protagonistas son un grupo de niños que viven en un panteón
y que de pronto se dan cuenta que en el panteón de enfrente, que está cerrado, llegan un grupo de hombres dentro y empiezan a hacer cosas muy raras. Van a empezar a desaparecer niños y nuestros protagonistas van a tener que luchar por permanecer con vida y por salvarse entre ellos. Es una novela de terror cósmico que... no lo sé, estoy intentando recordar, lo que pasa es que ya sabéis que se me dan muy mal los... El horror de Dunwich me da como un poco de vibras, ¿no? de esta novela, y a mí sinceramente me encantó. Debo reconocer que contra todo pronóstico a mí me gustó más Naturaleza Muerta. Ya os he dicho que una novela esté ambientada en mi ciudad para mí da muchos puntos porque me ayuda muchísimo a imaginármela y a ponerme en situación, pero Extraños Titanes es una historiaza y desde luego que os recomiendo muchísimo que la leáis. Thomas Oldheubelt tiene una novela de terror cósmico que se llama Echo, que si bien es cierto yo le veo un problema a esta novela y es el final, pero bueno, eso lo dejaremos para otro momento o lo podéis ver en la reseña. Me parece que tiene una estructura brillante, también tiene algo maravilloso que me pareció que era un puñetero 10 de este libro, y es que cada uno de los capítulos está nombrado con el título de un libro de terror, de los famosos, de los clásicos, de los importantes. De forma que si tú los has leído te puedes hacer una idea de lo que va a suceder en el capítulo. Esto me pareció una genialidad. En esta novela, una vez más, estamos en una montaña en los Alpes. Y nuestro protagonista, uno de nuestros protagonistas es escalador, ha conseguido regresar de la montaña con la cara desfigurada porque ha tenido un accidente, pero regresa cambiado, y es que él cree que está poseído por la montaña. Su pareja lo va a tener que acompañar en este proceso y poco a poco se irá dando cuenta de que quizás sí que se bajó con él algo de la montaña. Y esta novela tiene, de verdad os lo digo, pasajes totalmente aterradores. El inicio de la novela, increíble, me pareció brillante. Y el problema que le vi, ya os lo he dicho, es el final, que me pasó que era como un poco fuegos artificiales, no sé si me explico. Pero la novela en sí es una maravilla y lo del final es algo totalmente subjetivo. Es algo que me pasó a mí, no tiene por qué pasaros a vosotros. Después tenemos una novela de Olmedo. Olmedo Horror Books es un compañero youtuber. Si queréis recomendaciones de terror cósmico, si queréis saber más sobre todo el lore lovecraftiano, os recomiendo muchísimo que vayáis a su canal porque él es una eminencia en la materia, sin lugar a dudas. Y además es escritor. Yo de él he leído Malnacido, una novela de terror cósmico que me daba todas las vibras del arte de Beksinski, y eso... telita. La verdad es que la disfruté muchísimo, y cuando estaba apuntándome los libros para hacer este top me acordé de que tengo otro libro suyo que se llama Bajo nuestros pies, que todavía no he leído, así que muy posiblemente lo vaya a leer este año. Malnacido, a mí lo que más se me quedó de este libro fue la capacidad de crear, o sea, la capacidad que él tenía con su prosa de crear imágenes en nuestra cabeza. Y os lo digo totalmente, o sea, era como si estuviera todo sacado de la cabeza de Beksinski, con esa oscuridad y esas figuras tan siniestras, y me parece increíble. Bueno, aquí nos encontramos con un hombre que acaba descubriendo que dentro de él hay algo más de lo que a simple luz parece. Y también tenemos, es que lo leí hace mucho tiempo, la verdad, tiene su reseña en el canal. Así que lo mejor que puedo hacer creo que es callarme, por si acaso suelto un spoiler, porque estoy acordándome de los pasajes de la novela, pero no los tengo en orden, y os dejaré aquí la reseña para que vayáis a verla, pero de verdad que esta la recomiendo muchísimo. O sea, como pieza visual me parece increíble que fuera capaz, ¿no? Era como si estuviera viendo una película, os lo juro, y eso me parece increíble. Así que bueno, esta es Malnacido y muy probablemente lea este año Bajo nuestros pies y os la reseñe también. Luego tenemos Corpse Paint de David Peake, que esta está disponible para escuchar en Podimo. Yo de hecho la escuché como audiolibro, la he escuchado 2 veces porque me gustó bastante. Y bueno, va sobre un grupo de black metal que el cantante, pues digamos que no está en su mejor momento, está hundido por las drogas, y la discográfica le ofrece la colaboración de su vida. Tiene que ir a Ucrania a grabar con una banda de allí. Y bueno, esta banda vive como en una comuna en mitad del bosque, pero hay mucho más detrás de su música y detrás de su modo de vida, y nuestros 2 músicos americanos van a correr un serio peligro allí.
La verdad es que me gustó que mezclara terror cósmico con un poco de mitología de esta zona. Además es una novela muy corta, se lee rapidísimo y creo que es ideal sobre todo si os gusta la música metal, ya no tiene por qué ser black metal, porque al final es como que nos mete un poco en la escena, ¿no? Sí que es cierto que me parece que se cae en el topicazo de las drogas y quizás eso no le hace demasiado bien a la escena, pero aún así se nota que el autor conoce de lo que habla, en cuanto a música, no en cuanto a drogas. Vale. También en Podimo tenemos Rural de Jesús Diamantino, que esta novela transcurre en Latinoamérica. No recuerdo exactamente el lugar, pero también tiene que ver con todos estos nazis que huyeron de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y nos encontramos con una madre y su hijo que están huyendo y que por desgracia acaban cayendo en la boca del lobo, y en esta comunidad en la que pensaban que estaban a salvo, pues va a resultar que no lo están. Es de estos audiolibros que escuché hace mucho tiempo y también creo que me hace falta una reescucha, pero la verdad es que el recuerdo que tengo de él es muy bueno, así que os lo recomiendo. Y en Podimo, creo que este ya es el último que tenemos en Podimo de las novelas, tenemos Vienen cuando hace frío de Carlos Sisi, que además está recién reeditado por Minotauro. Con esta novela me pasó algo parecido que con Eco, y es que, wow, la novela estaba siendo brutal hasta que llegamos al final, y una vez más tenemos un final de lucecitas flotantes y cosas así. Bueno, nuestro protagonista es un hombre que ha perdido su trabajo en plena crisis, se viene abajo, no tiene forma de subsistir, y en ese momento recuerda que él heredó en una de las zonas de estas aisladas de Canadá una cabaña de su abuelo, y decide que pues se va a ir allí para dejar que pase el chaparrón, ¿no? Dejar que las cosas se calmen un poco. Y bueno, cuando llega allí la casa no está en las mejores condiciones, obviamente, pero con la ayuda de uno de los vecinos se pone manos a la obra y la deja a punto. La cuestión es que conforme se acerca el invierno, el vecino le insiste muchísimo en que se vaya, que no se quede allí, que se vaya con él y su mujer le da igual, porque ellos vienen cuando hace frío. Nuestro protagonista no quiere oír ni hablar de marcharse, decide quedarse, y esto, pues bueno, lo va a hacer encontrarse cara a cara con quiénes son ellos y con este componente de terror cósmico. Es una novela en la que tenemos saltos temporales, saltos espaciales, unas criaturas cósmicas muy interesantes y una línea de trama que me parecía brillante. Y una vez más, a mí personalmente, y os repito que esto es subjetivo, el final no me gustó. Pero bueno, como novela, la verdad, os lo digo, la volvería a leer porque se disfruta muchísimo el trayecto. Y es un poco como lo que dice Gandalf, ¿no? No es importante llegar, sino todo lo que te encuentras por el camino. Pues esto es lo que sucede con esta novela. Vale, tenemos por último, entre estas novelas, creo que ya solo me queda esta, La Ensenada del Diablo. Esta novela ya salió en mi recomendación de novelas sobre sectas, y es que sí, tiene una secta, pero esta secta tiene un gran componente de terror cósmico, así que os la recomiendo en ambos vídeos porque vale mucho la pena. De momento está en mis mejores lecturas del año, está en el top. Nuestros protagonistas son los 6 supervivientes a una secta que 30 años antes murieron todos en un suicidio. Estos niños, que son hermanos, se han hecho mayores y nuestro protagonista principal tiene que regresar a este pueblo para gestionar la herencia de su abuela. El problema es que cuando llegue ahí, junto con la herencia, va a heredar el diario de su abuela, y pronto se va a dar cuenta de que su padre, el cabecilla de la secta, puede que no se vaya a quedar muerto para siempre, y esto los va a poner en peligro a él y a todos sus hermanos y a todo el pueblo y probablemente a todo el mundo, así que tiene que decidir qué hacer, si quedarse y plantarle cara o si volver a huir. Me gustó muchísimo esta novela, de verdad. Esta mezcla de sectas con terror cósmico me parece que funciona de maravilla, y una vez más tenemos referencias a Beksinski y referencias a música rock y música metal, porque una de las hermanas de nuestro protagonista tiene una emisora de radio del género, así que bueno, me pareció brillante. Os la recomiendo muchísimo, esta está publicada por Dilatando Mentes, así que si tenéis la oportunidad de leerla, 100% hacedlo porque, en fin, es una joya. Y bueno, ahora voy a recomendaros un par de antologías de relatos. Ambas están en Podimo y ambas me parecen antologías de 5 estrellas, así que si tenéis la oportunidad os recomiendo que las leáis o las escuchéis porque no tienen desperdicio alguno.
En primer lugar tenemos Los Bohemios del Valle de Sescua, no recuerdo el autor. Es una antología de relatos que tiene en común su ubicación, todos suceden en el Valle de Sescua y algunos personajes se repiten entre unos y otros. Tenemos este nexo común de todos los relatos, que es lo que hace que para mí funcione muy bien. Y este lugar pues tiene conexiones con algo más allá y no todos los personajes tienen por qué ser necesariamente humanos. Tenemos un poco de todo, desde rituales hasta libreros misteriosos, en fin, es una joya de antología y a mí me fascinó, o sea, me gustó muchísimo, me parece que está súper bien escrita y este hilo conductor que relaciona todos los relatos hace que sea una antología tan redonda. Os estoy hablando de ella y me están entrando ganas de volver a escucharla, así que, pues bueno, seguramente estas próximas semanas me ponga con ella. Y la segunda antología que quería recomendaros es Los secretos de la ventriloquía. Tampoco recuerdo al autor, ya sabéis que lo de los nombres y yo, pues bueno, no nos llevamos muy bien. Esta ya la he escuchado 2 veces porque me fascinó. Y es que se nos cuenta en esta antología, que también tiene un nexo común, todos los relatos tienen un nexo común. Esto es algo que me gusta mucho en las antologías, como podéis daros cuenta. Los pasos que hay que seguir para ser un maestro en el arte de la ventriloquía. Pero son pasos que van más allá de tener un muñequito y fingir que hablas sin mover nosotros la boca y que llegan hasta el control mental. A lo bestia. Es increíble, me parece una antología súper original y yo es que nunca había leído nada. De todas las recomendaciones que os he hecho, creo que es la que entra un poco más con pinzas dentro del terror cósmico, pero para mí encaja y por eso quería recomendárosla también aquí. Así que, en fin, si os gustan las antologías, sin lugar a dudas, esta es un 10. Os juro que terminé de escucharla en Podimo y dije, ¿qué acabo de escuchar? Y volví a empezar directamente porque fue como, wow, me voló la cabeza. Eso sí, si vais a escuchar antologías en Podimo, como audiolibro, os tengo que recomendar muchísimo la forma de hacerlo. No os pongáis la antología del tirón. Leed un relato, parad, procesadlo, asentadlo bien y luego os escucháis el siguiente y paráis y así hasta que se acabe. Pero si os metéis todos los relatos del tirón, al final se hace como una especie de amalgama extraña en vuestra cabeza, no sabéis diferenciar qué sucedía en cada relato, así que creo que es algo a tener en cuenta. Los relatos en audiolibro hay que leerlos muy poco a poco, no vale la pena pegarse una panzada y leerlos del tirón porque no funcionan bien, nuestro cerebro los va a mezclar, así que tomaos el tiempo. Valen mucho la pena, los narradores de ambas hacen un trabajo impecable, así que sí, os las recomiendo en audiolibro, pero tened en cuenta esto y leedlas poco a poco. Y bueno, si no me he olvidado nada, hasta aquí llega este vídeo y hasta aquí mis recomendaciones. Decidme en los comentarios si habéis leído alguna de estas y qué os ha parecido. Y recomendadme también vuestras novelas o antologías de terror cósmico favoritas para que pueda seguir ampliando mis horizontes. Y ya que estamos, dejadme este emoji en los comentarios para que sepa que sois de los que aguantáis hasta el final del vídeo. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Y si queréis contenido literario 24/7 podéis seguirme en mis otras redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí abajo en la cajita de descripción del vídeo. Y ahora sí, hasta aquí llega esta lista de recomendaciones, hasta aquí este prometido vídeo de novelas y antologías de terror cósmico. Espero que hayáis tomado nota de alguna de estas novelas porque creo que valen mucho la pena. Y eso es todo por hoy y yo me despido, hasta el próximo vídeo.